nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Muchas gracias por el privilegio que me da de poder entrar en la intimidad de su hogar una vez más. Bienvenidos a esta mitad de la semana, a un tiempo de devoción y meditación de la palabra de Dios. Yo espero que en medio de las luchas, las situaciones diversas y delicadas de estos tiempos, ustedes estén bien, confiando en el Señor, siendo entendidos con sus bendiciones para poder disfrutar y para poder compartir la fidelidad de aquel en quien creemos con todo nuestro corazón. En esta oportunidad quisiera insistir un poquito, perdone
en el sentido de que si hay jóvenes ahí en la familia, o si aparte de usted hay algún joven, alguna señorita, algún adolescente ya que pueda entender y concentrarse un tiempecito, como para que aproveche esta plática, porque déjeme decirle que nosotros estamos viviendo tiempos complicados, como usted se da cuenta, pero para los jóvenes y los niños después, los tiempos vienen mucho más difíciles. Muchos entendemos que apenas estamos en el principio de los dolores que anuncian las Sagradas Escrituras. Entonces nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir tiempos más difíciles y necesitan estar más fortalecidos en Dios para poder superar lo que viene, para poder sobrevivir y triunfar en esta vida que cada vez será más difícil mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Y después de que haya venido, pues la cosa será muchísimo más difícil para aquellos que se quedan, esperando que ni usted ni yo ni nuestra familia se quede para la anunciada gran tribulación, porque es algo que no se puede soportar. Hoy vamos a meditar sobre el tema de que las decisiones que tomamos son como semillas que sembramos. Se lo repito. Las decisiones que tomamos son como semillas que sembramos. Y usted sabe que cada semilla que se siembra, pues si es buena tierra, si es buena semilla, si se hace como con el cuidado necesario, pues brota, crece, se fortalece y fructifica. No tenemos que hablar de plantas muy complicadas, hablemos por ejemplo del maíz, que brota en cualquier parte, brota y produce. De eso vamos a hablar por ahí más adelantito, basados en un versículo de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo número 6, vamos a meditar un versículo que muy conocido, usted se va a dar cuenta que sí. Gálatas capítulo número 6, si quiere prepararlo en su Biblia, si lo tiene será mejor, porque así se puede comprobar que vamos a estar hablando palabra de Dios. Gálatas 6, 7, dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Lo leemos otra vez? Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acompáñenme a orar un momentito, por favor, y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo, Padre bueno, es una maravilla que al abrir nuestros labios y que al elevar nuestro corazón podemos ser oídos por ti. Si todos los habitantes de la tierra, con sus diferentes lenguajes, idiomas y dialectos, habláramos al mismo tiempo para ti y tuviéramos el privilegio de ser escuchados, tú nos atenderías a todos nos comprenderías y a todos nos responderías de tus riquezas de amor y tus grandes misericordias. Pero te damos gracias que por tu palabra entendemos que teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. Y entonces cuando te decimos Padre, tú nos escuchas porque nos amas, porque ves a Cristo en nosotros, tu Santo Hijo, y entonces nos atiendes con amor, como lo hemos visto en tantas de tus huellas de misericordia en nuestro andar por esta vida. Te adoramos y te damos las gracias una vez más, y que nos acompañes, bendito Señor, en la meditación de esta palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, el Espíritu Santo, a través de su escritor sagrado, en este caso era el apóstol Pablo, cuando le escribió a los cristianos de Galacia, estableció esta verdad poderosa. La primera verdad poderosa que hay aquí es: Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Los que hacen ilícitos podrán burlar a la justicia en la tierra, pero de Dios nunca se van a escapar. La hacen, la pagan, a no ser que se arrepientan y sean perdonados a tiempo. Dios
no puede ser burlado. Pero el versículo comienza diciendo, no os engañéis. Y me llama mucho la atención porque el engaño, pues, es algo no deseado, algo, quiero decir yo, que debemos de rechazar. El engaño, es la mentira, el engaño. Y entonces, en alguna oportunidad, lo más probable es que todos hemos engañado a alguien, a nuestros padres, por ejemplo. Los engañábamos o los engañamos a veces, porque les decimos que estamos en una parte y realmente estamos en otra. Les decimos que vamos a un lugar y vamos a otro. Les decimos que, les decíamos o les decimos que no tenemos y sí tenemos, o cosas por el estilo. Entonces, nosotros engañamos, y cuando engañamos es una vergüenza. Realmente es una vergüenza engañar, porque no es agradable, no nos gusta que nos engañen a nosotros. Entonces no es bueno engañar. Pero hay veces que nosotros no somos los que engañamos, sino nosotros somos los engañados, porque nos engañan también. Nos han engañado. Seguramente algunos de ustedes viven por causa de algún engaño. O pues todavía experimentan los efectos de algún engaño en la vida. Y eso pues es molesto, es indignante. O sea, engañar es malo, que lo engañen a uno es indigno, molesto. Pero aquí está hablando de otro punto, está hablando, no os engañéis, quiere decir que uno muchas veces también se engaña. Y eso sí es lamentable cuando uno se engaña. Porque muchas veces nosotros decimos, pues yo no lo he sentido en mi corazón. O yo actúo como mi corazón me indica. Y la palabra del Señor dice en Jeremías que engañoso es el corazón y perverso. No podemos vivir de acuerdo a los dictados de nuestro corazón, sino de acuerdo a las palabras del Señor, si queremos una vida verdaderamente exitosa. Eso en cuanto al engaño. Luego que Dios no puede ser burlado, y luego viene, conjuntamente con esta verdad poderosa, viene también un ejemplo sencillo que el Espíritu Santo usa de la agricultura, como es la siembra para cosechar, donde hay una ley universal y un principio real que funciona en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos una semilla de una especie, eso cosechamos. La tierra produce de lo que nosotros le sembramos. Si sembramos algo de alimento, produce ese alimento. Si sembramos algo de veneno, produce ese veneno, como lo es los componentes de las drogas y esas cosas. También lo produce. Produce según sea la semilla. La decisión la tomamos nosotros, cómo hacemos el uso de la tierra. Pues igualmente cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, estamos sembrando. Estamos sembrando. Con las decisiones estamos sembrando. Si la decisión es buena, la cosecha será buena. Si la decisión es equivocada, la cosecha no será agradable. Y esto funciona, y esta ley funciona en todo. Por ejemplo, en el aspecto físico. Si nosotros sembramos en nuestro cuerpo buen alimento o alimento correcto, descanso adecuado, ejercicio suficiente. Si hacemos estas cosas y usamos bien nuestro cuerpo, sembrando ahí lo correcto, lo más seguro es que vamos a tener un cuerpo saludable. Vamos a cosechar salud, bienestar, ¿verdad? Vamos a bien vigor. Vamos a cosechar porque lo que le sembremos, eso vamos a cosechar. Pero si, por ejemplo, le sembramos descuido, exceso, negligencia, no ejercicio, mal alimento, muy poco o muy exagerado, mucho sueño o nada de sueño, todo eso lo que va a cosechar nuestro cuerpo va a ser un desgaste y va a ser un malestar, una debilidad, una vulnerabilidad de nuestra salud. Funciona en lo físico, funciona en lo material, funciona en lo moral y funciona también en lo espiritual. Lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Lo único que tenemos que observar es lo siguiente, que cuando nosotros sembramos, por ejemplo, pongamos el caso del maíz. Cuando se siembra el maíz, los agricultores siembran 3 granitos en cada agujero, o 5. Ellos lo dirán mejor, tienen mejor experiencia. Pero no siembran más. En cada agujerito siembran 3 o 5 granitos. De esos 3 granitos surge una planta.
Y de esos 3 granitos, en esa planta surgen 3 cuerpos llenos de granitos de maíz. O sea que no se siembran 3 granitos y se cosechan 3 granitos. Se cosechan mucho más. Y así surge también con muchas de las semillas. Por ejemplo, si sembramos una semilla de naranja, pues una semilla va a hacer brotar un árbol de naranja que va a brotar, crecer, fortalecerse y fructificar naranjas. No sembramos una semilla de naranja y sale una naranja, no, sale un árbol de naranja. Siempre la cosecha es mucho más abundante que lo que se siembra. Un predicador en los Estados Unidos decía algo muy interesante. Decía, tú puedes saber cuántas semillas tiene una manzana. Pues claro, uno la parte, la pela, lo que sea, y se come y mira que ahí están las semillas, y entonces las puede apartar y puede darse cuenta que ahí en esa manzana habían 8, 12 semillas. Ahí está, se puede fácilmente contar. Pero él decía, pero no puedes saber cuántas manzanas hay en cada semilla. Porque cada semilla va a hacer brotar un árbol. Y ese árbol va a producir muchas manzanas. Porque así es la cosecha. Una poca semilla, una gran cosecha de cada semilla. Y esto lo decía en términos espirituales el profeta Oseas. Una forma como ilustrada decía, siembran vientos y cosechan ¿qué? Bueno, el dicho popular lo dice ahora, dice, siembran vientos y cosechan tempestades. Aquí en las Sagradas Escrituras dice, en la Reina Valera, esta versión dice, siembran vientos y cosechan torbellinos. Lo cierto es que se siembra poco y se cosecha mucho. El apóstol Santiago en su carta universal, en el capítulo 3, decía, miren cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Sí, porque un incendio todo lo que necesita es un buen bosque y una chispa. Un gran bosque lleno de árboles y una chispa. Una chispita es la que provoca el gran resultado. Así son las decisiones. Las decisiones son como semillas que van a producir resultados. Quizá la decisión fue sencilla, fue inocente, fue un poquito, digamos decir, no malintencionada, un poco ingenua es la palabra quizá. Y lo que nos va a producir es un resultado. A corto plazo, mediano o largo plazo, va a producir un resultado. Cuando hablamos la palabra de Dios, pues también podemos examinar algunos testimonios de personajes de la palabra de Dios en donde se puede aplicar un tema como este. Ellos sembraron, ellos decidieron y ellos cosecharon. Por ejemplo, Abraham, un personaje muy conocido en las Sagradas Escrituras. Este hombre fue llamado por Dios de la nación donde él había nacido, era Caldea, eran pueblos paganos, paganos se les dice allá donde hay personas que adoran dioses, ¿verdad? Paganismo. La cosa es que él fue llamado de ahí por Dios y le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra, deja a tus padres y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y resumiendo el asunto, Abraham fue sensible a la voz de Dios. No sabemos cómo Dios se manifestó, si en sueños, de alguna manera. Y Abraham fue sensible y salió. Y se fue para aquella tierra a la que Dios le llamaba, que fue la tierra de Canaán. Un larguísimo peregrinaje. Y ahí habitó. Pero pasado un tiempo hubo una sequía. Y esto trajo escasez de alimentos. Entonces, Dios había recibido juntamente con su llamado, había recibido una promesa con 4 bendiciones. O sea, 4 promesas de bendición. Una le dijo, te multiplicaré. Y resulta que la esposa de Abraham era estéril. Sin embargo, como para Dios no hay nada imposible, llamó lo que no era como que sí ya era. Y le dijo, te multiplicaré. Y claro, así lo hizo. La segunda promesa fue, engrandeceré tu nombre. Y vea usted que pasados los casi 4000 años, aquí estamos mencionando su nombre todavía. Engrandeció el nombre de este hombre Abraham. 3, te bendeciré. Y viniendo de Dios esa promesa,
te bendeciré implica todo, bendecido en todo. ¡Qué maravilla! Y la cuarta era, y te haré bendición para otros. Y así resultó efectivamente. Pero en ese tiempo en Canaán, cuando vino la escasez, como que Abraham se debilitó un poquito en su fe, se le olvidó un poquito la promesa y procurando la solución para el problema que era escasez para poder sobrevivir, entonces decidió, sin consultar con Dios, decidió migrar hacia Egipto. Y Egipto siempre fue una nación que siempre, por la influencia del río Nilo, un hermoso río, tenía pues suficiente pasto, suficientes granos, suficiente ganado, o sea, había recursos en Egipto. Y entonces Abraham se fue. Pero ya para entrar a Egipto, después de un largo peregrinaje, entonces le vino un temor, un miedo. Y le dijo a su esposa, ahora veo que eres muy hermosa. Y entonces le dijo, seguramente los hombres de Egipto te van a ver. Y como en este lugar no hay temor de Dios, porque Egipto también era una nación idólatra, entonces como no hay temor de Dios, me van a matar, me van a querer matar por causa tuya. Entonces, por favor, digamos que somos hermanos, para que no me maten. Incurrió en la mentira, miedo y mentira. Bueno, así ocurrió. Los hombres vieron a la mujer que dice la Escritura que era hermosa en gran manera. La vieron, la alabaron. Y los príncipes de Egipto también la vieron y también la alabaron. Y al saberlo el faraón, el rey, al saberlo, entonces ni tardo ni perezoso, mandó a llamar a Abraham con Sarai, que era realmente su esposa, pero al faraón le dijeron que eran hermanos. Y entonces el faraón, de todas maneras, lo que hizo fue que favoreció en muchas cosas a Abraham por ser hermano de ella, pero a ella la tomó para su harén de mujeres. De todas maneras, ella resultó entre las mujeres de Faraón ahí en el harén. Dice la palabra del Señor, Génesis 12, que el Faraón le dio a Abraham, por causa de su hermana, le dio vacas, ovejas, asnos, camellos, criadas, siervos. Digámoslo en una palabra, lo enriqueció por causa de su hermana. Entonces, como quien dice, Abraham solucionó el problema, pero a un costo lamentable. Sin embargo, Dios actuó, porque Dios tenía un plan con este hombre y con su esposa. Y ese plan era soberano. Entonces Dios actuó y trajo adversidades a Egipto. El faraón discernió que algo tenía que ver, esto tenía que ver con Abraham. Y entonces fue ahí cuando se enteró de que Sarai no era su hermana, sino era su esposa. Y entonces le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué provocaste todo esto? Me hubieras dicho que era tu mujer. Me diste la ocasión de tomarla para mí como mujer. Y entonces el faraón se indignó y expulsó prácticamente a Abraham de su tierra. Abraham se fue otra vez, regresó por el mismo peregrinaje al punto de partida. Al punto de partida regresó, pero el faraón ya no le quitó lo que le había dado. Todo eso le quedó. Vacas, ovejas, camellos, asnos, criadas, sirvientes y hasta dinero, eso le quedó. Entonces, ya cuando habla más adelantito, habla en el capítulo 13, habla de que Abraham era riquísimo. Sí, logró todo eso, pero a costa de un dolor, un tormento en su cabeza. Su esposa había sido tomada ya y no sabemos qué pasó, pero no nos vamos a meter en eso. Dios lo sabe y eso es suficiente. Así que la decisión de Abraham resultó costosa, dolorosa en su cosecha. Veamos por un momento también al sobrino de Abraham, Lot. El papá de Lot había muerto, entonces Abraham lo tomó como su hijo. Y este también prosperó al lado de su tío, que realmente era como su papá. Abraham prosperó mucho y llegaron a tener mucho ganado, muchos sirvientes. Y entonces estos sirvientes comenzaron a pelearse porque no había suficiente pasto para tantísimo animal que se había reproducido. Y entonces tenían problemas, estaban peleando. Entonces Abraham tuvo la iniciativa con sabiduría y con autoridad de decirle a su sobrino, ¿sabes qué? Somos hermanos.
Nuestros pastores de los animales están peleando. No hay ni suficiente pasto ni suficiente agua en este lugar para tanto animal con que Dios nos ha bendecido. Así que mejor separémonos. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Y si tú vas al occidente, yo voy al oriente. Decide tú. Y entonces le toca a Lot decidir. Y dice que él no decidió por fe, sino que él decidió por vista, porque dice que entonces vio el valle del Jordán. Y él dijo, este es como un lugar de riego de parte de Dios. Yo para allá me voy. Y se fue, y efectivamente riquísimo en pasto ese lugar. Se fue para allá y dice que también prosperó y fue poniendo sus tiendas, sus carpas, que fueron creciendo hasta las tierras de Sodoma y de Gomorra, sin darse cuenta que esa gente ya era perversa, estaba deformada en su moralidad, en fin. Entonces Lot prospera, resulta hasta con negocios en Sodoma. Pero resulta que tuvo que experimentar el secuestro. Fue secuestrado. Por gracia de Dios, a través de Abraham fue liberado. Por gracia de Dios. Le tocó vivir una vida de aflicción porque dice que cuando él veía la conducta de la gente en Sodoma, se entristecía y se afligía en gran manera. Porque él tenía el temor del Dios verdadero. Y entonces veía esa conducta que era ya una cosecha de aquella decisión que había tomado de irse a vivir por ese lugar, de irse a negociar por esos lugares. También sufrió el despojo de todos sus bienes porque por la maldad que había en Sodoma, Dios decretó un juicio sobre Sodoma. Decretó que iba a destruir Sodoma y Gomorra y otras ciudades vecinas. Y cuando eso ocurrió, Dios en su misericordia mandó a rescatar a Lot, a su esposa y a sus hijas, porque Abraham, su tío, estaba intercediendo por él. Entonces Dios mandó 2 ángeles a rescatarlos y a sacarlos, pero despojados de todos sus bienes, de todos sus logros, de todos sus negocios, despojados. Solamente salieron lo que pudieron cargar, ellos 4 llevándoselo para un lugar de refugio seguro. Pero en el camino de esa escapada, ellos tenían la instrucción de parte de los ángeles, de parte de Dios, dijeron que cuando oyeran el estruendo del juicio que iba a venir sobre la ciudad, no miraran hacia atrás. Eso tenía por lo menos 2 significados. Una, que no vieran el horrible desastre que iba a ocurrir ahí, por un lado, pero por otro lado, que no miraran hacia su pasado, que caminaran hacia adelante con la guianza y la confianza en Dios. Pero dice que la esposa de Lot seguramente tenía allá sus amistades, sus propiedades allá, y cuando oyó el estruendo ella volvió a ver hacia atrás y ahí se quedó como una estatua de sal. La familia de Lot fue mutilada, él se quedó viudo y sus hijas huérfanas. Pero todavía faltaba una cosa. Se refugiaron en una cueva muy lejos de la ciudad donde había caído fuego y azufre, y en esa cueva sus hijas, posiblemente influenciadas por la conducta que veían de la gente ahí en Sodoma, pensaron de la manera que pensaron. Y la mayor le dijo a la menor, ahora solo quedamos en la tierra 2 mujeres y un hombre. Se va a extinguir la raza. Entonces hagamos algo. Y violaron a su papá, las 2. Lo emborracharon y lo violaron. Con eso, Lot sufrió la vergüenza del incesto. Todas esas cosas las cosechó Lot por su decisión de que para allá agarro, para allá lo decido, ahí voy a comerciar, ahí voy a vivir, y no consultó, y entonces la cosecha fue dolorosa. Podríamos ver otros casos así. En la Biblia habla de Elimelech, el esposo de Noemí, también, que también decidió sin consulta, y no fueron buenos los resultados. Josafat permitió emparentar con un rey desobediente a Dios y con su esposa satánica, criminal. Ahí emparentó, ahí apoyó a ese rey por error y casi le cuesta la vida. Y podríamos seguir mencionando otros, como Jonás, usted sabe, él decidió desobedecer. Como Sansón, que decidió usar sus dones y talentos en lo que él pensaba y no en lo que Dios le había dicho. Y así más, pero podríamos mencionar un último, de alguien a quien yo no he oído jamás que le pongan ese nombre a ninguno en la tierra,
su nombre fue Judas. Él decidió por el dinero, decidió por el bienestar, por las posesiones, en lugar de decidir por la vida, por la salvación, por el amor de Dios que estaba ahí en la persona de Jesucristo. Él decidió que lo que quería era dinero, bienestar y yo qué sé qué más. Traicionó al Señor Jesús y usted sabe cuáles fueron los resultados. Lo cierto es que nosotros tenemos que decidir. Necesitamos decidir. Y decidimos prácticamente casi en todo el tiempo de nuestra vida. Le digo casi porque de niños y bebés no decidimos. Nuestros padres decidían por nosotros o deciden por nosotros. En la ancianidad también ya no mucho se decide porque ahora ya son los hijos los que deciden. Así que vaya sabiéndolo. Si usted va en camino de esa edad, y yo también, son los hijos los que empiezan a decidir. Pero el resto de la vida, comenzando desde la juventud, sí uno decide. ¿Y sabe qué? Por eso insistía en que los que idealmente jóvenes debieran de estar y escuchar esto, porque hay muchos jóvenes en la actualidad, a nivel de todo el mundo, muchos jóvenes, pero aquí en nuestro país también y en el suyo, si usted nos está visitando, en donde muchos jóvenes toman decisiones sin experiencia, con inmadurez, solamente con emoción, solamente con influencias que no convienen. Ahí toman sus decisiones. Y en esa mitad de la vida echan a perder la otra mitad. Porque deciden mal. Y usted sabe lo que tenemos en nuestras juventudes ahora. Pero sea como sea, necesitamos decidir. Si es una oportunidad, hay que decidir. O si es un engaño, hay que discernir. Si es una necesidad la que surge, pues hay que decidir. Hay que decidir lo mejor, con el consejo de Dios. Si es un riesgo, también hay que decidir, ¿verdad? Si es una provocación o si es una tentación, hay que decidir. Pero hay que hacerlo con el consejo de Dios, recordando que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Queridos hermanos, es posible, familia, es posible que ahora mismo, hemos hablado de este tema alguna vez con el respaldo de otros versículos, pero es posible que usted esté cosechando ahora decisiones que tomó hace tiempo. Le comparto una intimidad. Yo tuve una experiencia dolorosa y cuando yo la tuve, yo oré al Señor. Yo dije, esto no es justo, yo soy siervo del Señor. ¿Cómo es que me pasa esto a mí? Esto es doloroso, triste. ¿Cómo es? Y entonces yo estaba un poquito cabizbajo. Y no sé, creí yo que me estaba como casi resintiendo contra Dios, como que si esa era una injusticia. Hasta que el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, recuerda qué hiciste hace 16 años. Y entonces yo recordé que 16 años atrás había hecho yo exactamente lo que ahora estaba cosechando, dolor. Así pasa, vamos a cosechar de nuestras decisiones a corto, mediano o largo plazo, pero vamos a cosechar. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las semillas que sembramos, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque sea la que sea, si es simple o si es complicada, nos va a producir fruto. Tal vez aprovecho para contarle un pequeño ejemplo que el Señor me permitió ver. Una hermanita que asistía a la iglesia se sentaba hasta atrás y en alguna oportunidad le pidió una cita con una hermana ya experimentada, pero la hermana le dijo que era mejor que hablara conmigo. Entonces hablamos con ella y ella me contó que no era de Guatemala, sino que era de otro país centroamericano. Y entonces ella me contó que tenía 3 años de estar en Guatemala y que estaba ahí trabajando y luchando por sus hijas, y que se habían quedado en su país porque su esposo era muy bebedor. Y entonces ella me dijo a mí que por culpa de ese esposo irresponsable, adicto, que por culpa de él ella andaba por aquí, lejos de sus hijas, luchando sacrificadamente para poderlas ayudar. Entonces el Señor me guió a preguntarle, ¿cuántos años tiene usted de haberse casado? ¿O se casó con él? Sí, me casé. Y no recuerdo exactamente cuántos años, pero pensando en la edad de las hijas, más o menos ella me dijo como 24 años que hacía que se había casado. Y como me dijo que el esposo era el responsable, que se había quedado allá en su país, entonces yo le dije, cuando usted se casó con él, ¿usted le consultó a Dios si él era el hombre que Dios había designado para usted?
Y obviamente ella me dijo que no, como pasa con la mayoría, ¿verdad? Así nos pasa. Entonces yo le dije, cuando usted decidió casarse con él, porque usted decidió casarse con él o él la secuestró. No, me dijo, no, yo decidí. Ah, vaya. Sus padres la bendijeron a usted. ¿Estaban contentos de esa decisión? Me dijo, no. Mi madre se quedó llorando. Entonces le dije, ¿sabe qué? Usted sembró hace 24 años, sembró una semilla. Y esa semilla se llama desobediencia. Primero, desobedeció a Dios. Y segundo, desobedeció a sus padres, los deshonró. Esa semilla le produjo un árbol de fruto dulce. Comenzó todo dulce como todo comienza. Y luego se le amargaron los frutos y ahora aquí está usted lamentando. Y ella me dijo, usted me dice que tengo 3 años de estar aquí, luchando como lo estoy haciendo, porque la culpa es mía. Le dije, exactamente. Usted es la responsable porque usted voluntariamente sembró aquella semilla de desobediencia. Entonces le dije, pero Dios puede ayudarla. Dios puede ayudarla. Usted no puede ir atrás 24 años para quitar esa semilla y cambiarla por otra, no. Pero Dios sí puede. Y ella en esa oportunidad se puso a llorar mucho. Se rindió al Señor, entregó su corazón ahí, se reconcilió con Dios. Y de ahí se fue para su país. Dejó su trabajo, dejó su vivienda aquí y se fue para su país. Un tiempo después se comunicó conmigo. Fue la única comunicación que tuvimos. Me llamó por teléfono, le pregunté cómo estaba y ella me dijo, estoy feliz. Estoy feliz, estoy con mi madre, estoy con mis hijas, estoy trabajando por ellas. Mi esposo pues sigue tomando, pero ya no lo odio. Ahora estoy orando por él también. Cambió su vida completamente y estaba en camino de conquistar otras cosas, de una restauración completa. Porque Dios sí puede ir atrás, corregir aquello y perdonarlo. Y ahora que nosotros reconocemos que esto es cosecha de aquel tiempo, ahora nosotros podemos ser restaurados, vivir en paz, con gratitud y tener un mucho mejor futuro. Pero muchos jóvenes están por tomar decisión, no la han tomado. Y resulta de que algunos están tomando decisiones o queriendo tomar decisiones desafiando a sus padres. La Biblia dice en Efesios, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Y en Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted me dirá posiblemente, sí, pastor, pero ¿qué padres? Porque los míos no son para nada inspiradores, tal vez, o no muy inspiradores, no lo sé. La cosa es que Dios no nos dice a nosotros que juzguemos a nuestros padres, sino que los honremos, sea como sea. Si ellos no fueron muy inspiradores, no lo son, eso es ellos con Dios. Pero aquí está hablando a ti, joven, señorita, de que hazlo, hónralos para que te vaya bien a ti. Ellos tendrán que ver cómo arreglan sus situaciones, pero hay que hacerlo en obediencia al Señor. Voy a ir finalizando. Le repito el versículo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo eso también cosechará. Le leo Proverbios, si quiere buscarlo conmigo. Capítulo 3. Dice en el versículo 5, Proverbios 3 y versículo 5 dice, fíate de Jehová, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, de la desobediencia, del desafío, de la rebeldía. Apártate. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que Dios quiere es eso, el bienestar para nosotros, pero que no tomemos decisiones a la ligera, por influencias o en momentos precipitados o lo que sea, no, sino que busquemos comunión con Dios mediante su palabra, como lo estamos haciendo ahora, orando a Él de corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para que de ahí a través del Espíritu Santo venga el consejo para las decisiones que hemos de tomar, que nos vaya bien y que tengamos mayores acciones de gracias y mejores testimonios que contar. Lo dejamos ahí
Espero que esta reflexión les sea de bendición. ¿Y qué tal si oramos ahora? Si usted tiene las necesidades que tenga, si usted necesita consuelo, fortaleza, si necesita mejorar su fe, si necesita más fuerza en su espíritu, pues está bien, o consuelo porque está muy triste, se siente muy solo o sola, pidámoselo al Señor. O si hay alguna otra necesidad de trabajo, de recursos, de vivienda, de sabiduría para resolver los problemas del hogar y lo que sea, pidámoselo al Señor en el nombre de Jesús, y que el Señor le sorprenda con mejores respuestas de las que usted espera. ¿Oramos? Padre Santo y bueno, bendecimos tu nombre, glorificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre en nuestros labios y en nuestro corazón. Venimos a ti, a tu altar, a tus pies, para darte gracias por tu amor, por la vida, Señor, para darte gracias por Jesús, tu Hijo Santo, mediante el cual tenemos esperanza de salvación, perdón y vida eterna, el único camino para volver a ti en un día. Padre Santo, ahí están las necesidades de quienes visitan la página o quienes ahora se conectaron. Tú las conoces, bendito Señor, y yo te ruego que en tu gran misericordia las recibas, las atiendas y las concedas conforme a tu santa voluntad, pero que les sorprendas con mayores respuestas y mejores respuestas de las que esperan, para que tengan motivos de alabanza y un nuevo testimonio que contar. Te adoramos, Padre Santo y bueno, Dios que nos diste la vida, hacedor de maravillas, que nos sustentas cada día, gracias te damos, y especialmente por esta palabra que hemos podido meditar hoy, suplicando que también nos concedas más para otras ocasiones. Por Jesucristo nuestro Señor, la gloria sea solamente tuya. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga y que puedan contarnos de que esta plática y otras que hemos tenido que quedan registradas ahí en la red, pues son o sean de bendición para su vida, para sus hijos, para con quienes usted quiera compartirlo. Un abrazo y muchas bendiciones, esperando vernos pronto en otra transmisión. Hasta entonces. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti. Confío en ti, mi Padre celestial, pues sé que en tus brazos me sostendrás con amor sin igual. Conoces mi vida.